Estar en la presencia de Dios es lo mejor. Estar en la presencia de Dios donde puedo recibir, donde puedo, todo toma el contraste correcto cuando estoy en la presencia de Dios. Pero a veces me pregunto si el quedarme con la presencia de Dios es solo para mí o es para compartirlo con alguien. Y lo difícil es de que pensamos de que para que la gente entre a la presencia de Dios tienen que calificar para entrar a la presencia de Dios. Y no es así. Dios es muy abierto. De hecho, es muy propenso a que Dios puede llegar a manifestar su presencia a una persona que no lo merece. Podría hacer algunos ejemplos que ustedes no conocen. Como por ejemplo, el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo, músico mundano, pero mundano, con M mayúscula. Y de repente un evangelista lo agarra, y como mi abuelo sabe tocar la guitarra muy bien, entonces lo agarra para que se vaya a touring de evangelismo con él. ¿Qué evangelista se le ocurre agarrar a un músico mundano para que toque para ti? Solo porque toca muy bien. O sea, yo como director de alabanza ya por más de 20 años, yo no haría eso. Pero como este evangelista tuvo el corazón abierto para poder invitar a mi abuelo a tocar con él en uno de sus eventos evangelísticos, mi abuelo encontró a Jesús y radicalmente se transformó a Cristo. Entonces es interesante porque mientras en mi corazón yo estoy cerrado, con la puerta cerrada para la gente que no califica para que entre a la presencia de Dios, porque quiero proteger la presencia de Dios como si Él tuviera que ser protegido, es más mi raciocinio religioso el que piensa que como yo tuve que tener toda una carrera para poder entrar donde yo estoy, yo tengo que tratar de igual manera al resto de la gente. Y no es necesariamente así. Yo sé que hay orden, y créanme que hay lugar para el orden también. Pero hoy no vamos a hablar del orden precisamente. Quiero hablar acerca de algo bien particular. Ahorita les voy a decir cuál es el tema. Entonces síganme. Nicky Cruz. ¿Saben quién es Nicky Cruz, verdad? ¿Quién no va a saber quién es Nicky Cruz? Entonces Nicky Cruz era un pandillero y tuvo que haber un predicador, y no tiene que ser predicadores que son muy radicales. Tiene que ser una persona solamente que tenga el corazón para ir a alcanzar a alguien. Y él se metió, un hombre común y corriente, un pastor de corbata y saco, lo que sea, y va y se mete entre las pandillas a hablar con Nicky Cruz. Y persiste, porque es interesante cómo la luz tiene una manera bien hermosa de destruir la oscuridad. Cuando hay luz, la oscuridad no tiene chance. En el mundo solamente hay oscuridad porque alguien no ha prendido la luz. Pero es interesante porque una vez que ya estamos dentro del cristianismo, entonces nosotros empezamos a crear una burbuja donde, o no una burbuja, pero un campo de división donde yo digo, yo estoy en el club de Dios y ustedes no están en ese club. Y no solamente eso, sino que empiezo a encerrar esa burbuja o ese círculo. Empiezo a crear paredes, empiezo a crear una barda para que sea difícil que la gente se me salga afuera de la barda y que sea difícil a la gente de afuera que entre adentro de la barda. Y esto es algo muy común en el ser humano. En el templo antiguo, en el Antiguo Testamento, era bien interesante porque los judíos protegían mucho el templo para que la gente no entrara. Tenían muchos protocolos para que la gente no pudiera entrar al templo. De hecho, se los voy a probar. Cuando el templo fue reconstruido en el tiempo de Esdras, Nehemías, en el tiempo de Daniel, ¿verdad?
Va enviado Nehemías por Dios a restaurar. Va enviado a restaurar. Pero la idea que él tiene es de levantar muros alrededor de Jerusalén. Yo no estoy seguro que esa era la idea de Dios. ¿Por qué? Porque cuando están levantando el templo de Dios, sucede algo. Levantan el templo otra vez porque ese templo ya existía. Entonces, como está raso, está destruido, porque hubieron 2 destrucciones en Jerusalén. Entonces, esta es la primera destrucción. Entonces, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y fue al polvo, entonces ahora están levantando el templo otra vez y están echando los cimientos, y la palabra de Dios dice que había un clamor y un llanto que se podía ir desde lejos, porque estaban los viejos llorando porque están finalmente poniendo los cimientos de un templo que ellos conocen, y están también los jóvenes gritando de alegría porque están levantando un templo. Entonces son 2 generaciones que están reaccionando a esto, pero están poniendo muros alrededor. Y entonces Dios dice en su palabra: mi casa será casa de oración y no todas las naciones están entrando, solo los judíos. Por lo tanto, la presencia de Dios no llena el templo como en el primer templo, y los judíos están llorando y clamando porque la presencia de Dios no llenó el templo esta ocasión. Los ancianos están llore y llore porque la presencia no llenó el templo como la llenó en el tiempo de Salomón, y los jóvenes están clamando de alegría porque están levantando un templo. Ponte a pensar en esto en nuestra generación de ahorita, los jóvenes que están aquí arriba ministrando, y no quiero decir los viejos, quiero decir los maduros, los veteranos, los diamantitos de la iglesia, ¿verdad? Los sabios. Quisiéramos ser sabios, pero ¿le vamos a hacer a nuestra juventud más difícil la entrada al reino? ¿O vamos a buscar hablar el lenguaje que ellos hablan para poder acercarnos a ellos? Dios se rebaja a hablar con nuestro lenguaje. Dios se rebaja a hablar a nuestras costumbres. Por eso ves que Dios tiene leyes de esclavitud, tiene leyes de higiene, tiene leyes de tratos a la mujer que no se aplican al día de ahora, porque en el libro de Deuteronomio y Levítico, en aquel tiempo la sociedad creía eso, y Dios tiene que hablar su lenguaje para poder alcanzarlos. Les tiene que dar reglas mejores de las que ellos tienen. ¿Quieres restaurar la palabra de Dios de regreso a la nación? Por favor, deja esas leyes de los esclavos a un lado, no las traigas, a pesar que están escritas en la Biblia. Esa no es idea de Dios, es un pacto inferior, y ese pacto ya murió. No vienen los viernes, no sabes de lo que estoy hablando. Ese pacto ya se murió. Con todas esas leyes levíticas y de Deuteronomio y todo eso, todas esas leyes ya están terminadas, se cumplieron en Jesús. Pero el punto, entonces Dios se rebaja a hablar el lenguaje de todos nosotros. Se rebaja a hablar el lenguaje de la gente común. Te alcanza donde estás. There's a God who sees, and a God who reaches you right where you are. Dios te alcanza allí mismo donde tú estás. Estaba platicando con mi esposa el día de ayer cómo es que nosotros como cristianos le cerramos la puerta a la gente del mundo y les decimos: tú no puedes entrar aquí donde está la presencia de Dios, porque aquí estamos los salvos, los que estamos contentos. Hay un pueblo que vive muy feliz, aquí estamos en este círculo, pero tú no puedes entrar porque tú estás sucio, tú estás manchado y todo lo demás, y como si nosotros no hubiéramos estado sucios y manchados antes de que Dios nos hubiera alcanzado. Pero porque Dios salió de la burbuja, por decirlo así, y vino y nos alcanzó, por eso estamos aquí adentro en su reino. Y Dios quiere que todos entren, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no aquel que pertenece al club, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con respecto a la gente mundana, dice: pero Dios no vino a condenar al mundo, pero vino para que el mundo sea salvo por medio de Él.